Los saludo en este día 3 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones muy sencillas para que las apliquemos a nuestro diario vivir. Reflexiones que se hacen tomadas con base en los textos bíblicos del día de hoy. A veces que nosotros en nuestro diario caminar tenemos muchas dificultades, muchos tropiezos, muchos problemas, tenemos situaciones complejas de enfermedad, quizás de falta de trabajo, muchas circunstancias que nos angustian, que nos desesperan, y hoy la palabra de Dios y concretamente nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a tener ánimo, a no tener dudas, a no tener miedos, a caminar en nuestra vida diaria con Él subido en nuestra barca. Por eso vamos a reflexionar con estos textos bíblicos. La primera lectura del día de hoy es tomada del libro de los Números, capítulo 12, versículos del 1 al 13. En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y a María: salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. Pero así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos, a él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos ya de la tierra,
sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pero Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Padre Santísimo, te doy infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tantas bendiciones que derramas sobre cada uno de los habitantes de este mundo, de esta tierra. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu sabiduría, nos llene, Señor, de ese poder, de ese espíritu de revelación que nos lleve a comprender y a entender el mensaje de tu palabra, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos nutre, nos alimenta, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Señor, te ponemos en tus manos estas enseñanzas para que sea tu Espíritu Santo quien nos revele y nos muestre lo que tú quieres que nosotros aprendamos a partir de ella. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina junto a ti desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en este día hay dos enseñanzas, bueno, bastantes enseñanzas, pero quiero centrarme en dos que son muy importantes con base en estos textos bíblicos. Algo que quizás para nosotros no tiene tanta trascendencia y lo hacemos de una manera muy fácil sin pensar en las consecuencias de lo que nosotros hacemos. En la primera lectura comienza diciendo que María y Aarón, que eran dos hermanos de Moisés, dicen, hablaron contra Moisés a causa de la esposa, de la mujer que la había tomado por esposa. Y dice también, ¿acaso el Señor ha hablado solamente a Moisés o a nosotros también nos ha hablado? Miremos cómo una de las emociones primarias que tenemos los seres humanos es que la envidia. La envidia es esa emoción que surge en nosotros cuando a alguien le va bien, cuando alguien tiene algún éxito, cuando alguien tiene algún triunfo, cuando alguien obtiene algo que quizás nosotros no tenemos. Eso hace que surja en el corazón nuestro esa emoción que se llama la envidia, porque creemos que todo lo merecemos nosotros y que todo lo que existe pues debe ser para nosotros. Entonces la envidia es esa emoción, es ese sufrimiento que nosotros tenemos en nuestro ser ante el bien ajeno, ante el bien de otra persona. Según la Real Academia Española, debemos entender por la envidia esa tristeza, ese pesar que nosotros sentimos muchas veces en nuestro corazón del bien ajeno. Aquí Aarón y María están diciendo, ¿es que acaso es que Dios le ha hablado solamente a Moisés? También lo ha hecho con nosotros. Y dice entonces el texto bíblico que Dios se enojó mucho, nuestro Padre Celestial se enojó muchísimo porque estos hermanos estaban hablando contra Moisés. Moisés, ¿qué estaba haciendo?
estaba ayudándolos, estaba sacándolos de la esclavitud, estaba haciendo, como dice el mismo texto, es el siervo de Dios para ayudar a sacar al pueblo israelita de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Es decir, les estaba haciendo un bien, un beneficio, y para eso pues para eso no era fácil lo que estaba viviendo Moisés, porque el texto mismo bíblico dice que Moisés era el hombre más sufrido del mundo en ese momento. Entonces los hermanos de Moisés entonces sintieron que envidia, porque pues se preguntaban que Dios también les estaba hablando a ellos, que no era solamente a Moisés. Y a veces es muy importante que nosotros pensemos, porque cuando nosotros deseamos otras cosas que le han pasado a otras personas, ese sentimiento de envidia que surge en nuestro corazón. A veces debemos reflexionar sobre esas emociones que nosotros sentimos, porque pues esas emociones a veces nos juegan una mala pasada, y nosotros como que las pasamos por alto, no meditamos y no reflexionamos en ellas, y entonces nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros tenemos esa pequeña semilla de envidia en nuestro corazón, en nuestro ser, este enemigo va a permitir que esa semilla germine, que esa semilla crezca y dé frutos. ¿De frutos de qué? De codicia, de frutos de enemistad, de frutos de deseos que al otro le vaya mal, de frutos de desear que al otro se le destruya lo bueno que esa otra persona tiene. Y obviamente que esto va en contravía de lo que Dios quiere que nosotros sintamos por los demás. Esa pequeña envidia, a veces decimos en el argot popular, es envidia de la buena. No hay envidia de la buena. Toda la envidia que nosotros podamos sentir es envidia que nos va a hacer daño a nosotros. Por eso es muy importante que nosotros meditemos sobre esas emociones. No pensamos, a veces sentimos y creemos que pasamos así como desapercibidos, pero en nuestro ser esa semilla de envidia va a germinar, va a crecer y se va a multiplicar, y van a pasar muchas otras cosas en nosotros. Lo cierto es que lo que solemos destacar a veces de la envidia es siempre lo negativo. Juzgamos la envidia en los demás de una forma muy dura, hasta el punto que muchas personas que sienten envidia sufren muchísimo por esas emociones que tienen. Convivir con este sentimiento de envidia no es fácil. Por eso es muy importante, repito, que nosotros pidamos perdón para que no vayan creciendo, no vayan germinando otros frutos que no son de Dios. Miren que había un cuento que dice que una serpiente que pasaba por el bosque empezó a perseguir a una luciérnaga. Lo hizo durante 3 días y 3 noches seguidas, y exhausta la luciérnaga se detuvo y, dando media vuelta, se dirigió a la serpiente y le preguntó: ¿puedo hacerte 3 preguntas? Le dijo la luciérnaga a la serpiente. Como te voy a devorar igualmente, adelante, pregunta, le dijo la serpiente. Preguntó la luciérnaga: ¿pertenezco a tu cadena de alimentación? La serpiente dijo: no. ¿Te hice algún daño? La serpiente contestó: no. Entonces, ¿por qué quieres comerme?, le preguntó la luciérnaga. Y la serpiente contestó: porque no soporto verte brillar. Eso es un claro ejemplo de muchas cosas que nosotros sentimos en nuestro ser, que no soportamos que a las otras personas les vaya bien, que a las otras personas tengan éxito, que las otras personas tengan cosas que nosotros no tenemos. Esto fue lo que le pasó a María y a Aarón, y por eso Dios se enojó, y por eso entonces, ¿qué hizo? Ellos sintieron esa envidia y hablaron mal de él, hablaron mal de Moisés. Y vuelvo a decir, no fue bueno, porque Dios entonces bajó y les hizo el reclamo, y dice que María le quedó el rostro absolutamente blanco, y su hermano Aarón y Moisés debieron intervenir ante Dios para que la sanara. Entonces es muy importante que nosotros revisemos nuestro corazón para que podamos pedir perdón, así como dice en el Salmo: misericordia, Señor, hemos pecado.
por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Cuando nosotros no hacemos esa reflexión y no nos damos cuenta que hemos actuado de manera equivocada, que en nuestro corazón hay envidia, eso hace, reitero, que surjan otras cosas y eso es pecado. Y como tenemos pecado, qué importante es que lo reconozcamos ante Dios, le pidamos perdón para que Él pueda renovarnos, para que Él pueda cambiarnos, para que Él borre esas emociones equivocadas que nosotros tenemos en nuestro ser. Y en esto, en el Evangelio, es tremendo porque aquí está hablando que Jesús les dice a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Adelantarse hacia la otra orilla es ir de un punto A a un punto B. Si nosotros hoy sentimos envidia, sentimos codicia, tenemos esos malos emociones, esos malos pensamientos, tenemos que subir a nuestra vida, dejar que entre en nuestra vida el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para pasar al otro lado, para librarnos de esas emociones que nos hacen daño, que nos lastiman a nosotros y obviamente a las demás personas. El texto bíblico entonces del Evangelio dice que Jesús les dijo que pasaran a la otra orilla y se fue. Él se quedó y la barca se fue alejando de la orilla y se fue yendo sola. Y que entonces hubo una tormenta y él entonces, hubo un viento muy fuerte y él entonces se fue caminando sobre las aguas. ¿Y ellos qué sintieron? Miedo. ¿Por qué? Porque iban solos, porque no iba Jesús en la vida de ellos, porque no estaba Jesús subido en la barca con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sentir miedo. Y entonces Jesús, como se iba acercando, ellos creyeron que era ¿qué? Un fantasma. Y la reacción de ellos fue sentir miedo, gritar, asustarse, porque pensaron que no era Jesús, sino era un fantasma. Muchas veces en nuestra vida, Jesús, ¿qué era lo que estaba haciendo en ese momento? Haciendo algo extraordinario. O sea, no es normal que un ser humano camine sobre las aguas. Eso es algo realmente extraordinario. Eso es algo que solamente Jesús puede hacer. Y aquí entonces Pedro, cuando Jesús se va acercando, él ve que sus discípulos estaban solos y les dice: no tengan miedo, ánimo, soy yo. Y Pedro entonces le dice: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti andando sobre el agua. Y entonces Jesús le dice: ven. Y Pedro baja de la barca y comienza a hacer eso mismo extraordinario que estaba haciendo Jesús. Así como nos lo muestra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que Jesús dice: ustedes pueden hacer las mismas cosas que yo hago y aún mejores. Crean en mí. Yo voy a la casa del Padre y voy a lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque claro, Él va a estar ayudándonos, va a estar de nuestra parte. Y por eso es que Él dice: ustedes pueden hacer las cosas que yo hago. Y Pedro hizo las cosas que también estaba haciendo Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Dice, cuando ya Pedro bajó de la barca, echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Y empezó a hundirse. Miren que Pedro no estaba con la mente fija en Jesús, sino que él sintió esa fuerza del viento y en ese momento no entendió que era Jesús, era el más importante, sino que empezó a sentir miedo. Por eso es que mire cómo Jesús dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Poca fe le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué poca fe? ¿Por qué has dudado? ¿Cuántas veces nosotros dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces dudamos de que Dios pueda hacer algo fundamental, algo trascendente en nuestras vidas? A veces es ese miedo que nos paraliza, es ese miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar de la mano del Señor. Y ya vemos cómo aquí Pedro sintió por la fuerza del viento, que son los problemas, las dificultades, todo lo que nos pueda causar angustia, dolor. Pedro sintió miedo y por eso fue que empezó a hundirse. Por eso fue que ya no hizo lo extraordinario que estaba haciendo Jesús en ese momento con él.
Y entonces dice que Jesús que hizo sacar a Pedro, lo cogió de la mano, lo agarró y lo sacó, obviamente, porque se estaba hundiendo. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Y empezaron a pregonar la noticia por toda la comarca, y todos los enfermos se los llevaban a Jesús, y todos decían: ojalá que yo solamente con el que toque el borde de su manto, yo quedo sano. Y efectivamente así pasaba. Entonces esta fe que nos está pidiendo el Señor es: no tengan miedo, crean en mí, como dice en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan. No se angustien, no se inquieten por nada, no tengan miedo, no sufran, crean en Dios y crean en mí, y todo va a ser, todo es posible. Pidámosle hoy al Señor que nos dé esa fe fuerte, esa fe férrea, que nos haga abandonarnos y hacer cosas extraordinarias, porque sabemos que Jesús siempre está en nuestra vida. Solamente Él quiere que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí y no sentir miedo por las cosas que nos pueden pasar. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te doy infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas, nos alientas, nos fortaleces a través de ella. Te pido, Señor, en este día que quites todo miedo, toda angustia, toda zozobra, toda inquietud que pueda haber en nuestros corazones. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Aumenta, Señor, esa fuerza que nosotros necesitamos. Así como dice el Salmo, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, para nosotros, porque a veces nos fijamos en las cosas del mundo, como Pedro, que se fijó en la fuerza del viento e hizo perder su confianza y su fe en que Jesús estaba sosteniéndolo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú siempre estás presente en nuestras vidas, que tú nos socorres, que nos auxilias, que tú siempre estás pendiente, Señor, y que jamás nos dejarás hundir cuando nosotros te aceptamos y te dejamos entrar en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que aquellas personas que no creen en ti, aquellas personas que no te buscan, aquellas personas que incluso reniegan contra ti, Señor, te permitan que tú entres, Señor, en la vida de cada una de esas personas. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.